el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, los Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer un solo verso, hermanos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, en el verso 8, estaremos leyendo la palabra del Señor. Ese será nuestro texto base para lo que vamos a compartir hoy en el nombre del Señor Jesús. Espero que ya le haya encontrado, y si lo ha hecho, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos con mucho respeto y reverencia en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Dice su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluido Chile. La palabra del Señor para nosotros. Quiero invitarle, hermano, que me ayude a orar, por favor, inclinando su rostro, porque vamos a pedir que el Señor nos dé gracia para que compartamos algunos minutos lo que el Señor tenga para decirnos en esta tarde. Incline su cabecita, por favor. Padre del cielo, le damos gracias porque nos permite, Señor, en esta hora ser iglesia, poder compartir con nuestros hermanos, Señor, en comunión, en un solo espíritu, Señor, queriendo, esperando todos una misma cosa, que es, Señor, compartir culto de adoración y alabanza a su nombre. Y además también, Señor, es compartir la palabra gloriosa suya. Señor, sin su palabra no vivimos. Sin su palabra no podemos existir espiritualmente. Señor, por eso es que es tan importante que en esta hora, Señor, por misericordia y a través de su Espíritu Santo, usted nos hable, Señor, conforme a nuestra necesidad. Hoy, Señor, somos su iglesia, que está compuesta de hombres y mujeres que le amamos, que glorificamos su nombre, que rendimos pleitesía y culto a su nombre, Señor. Y en esta hora abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder oír la voz suya, Señor. Yo le pido, Dios mío, que ningún corazón, ninguna mente esté ida, Señor, o transportada, Señor, en otro lugar que no sea aquí donde usted quiere que estemos, con nuestro oído y nuestro corazón atento a su palabra. Y lo que usted nos diga, sean 1 o 10 o 100 palabras, puedan ser de bendición y provecho para nuestra vida espiritual, y podamos, Señor, a través de ella agradarle a usted cada día. Señor, tome el dominio de todo, especialmente de mí, Señor, mi lengua, mis palabras, mi mente, mi corazón, Señor, que yo no eche a perder lo bueno que es su palabra. Señor, no permita que mi humanidad opaque, Señor, la gloria que hay en ella. Señor, al contrario, usted, Señor, puede explayarse, Señor, para poder entregar este mensaje también. Bendiga a mis hermanos y hermanas que están ahí conectados y que están escuchando, oyendo en esta hora, Señor, lo que será su palabra. Señor, denos unidad en el Espíritu, para que estemos conectados, Señor, que haya clamor aún en el corazón, Señor, porque yo no puedo oír lo que mis hermanos dicen o piensan, pero usted sí, Señor. Por eso le pedimos que nos ponga usted en comunión, que pueda usted, Señor, unirnos en un solo espíritu, como le gusta a usted, Señor. Y esa es la característica de su iglesia, que nos amemos los unos a los otros y que también podamos ponernos atención, Señor, sobre todo con respecto a su palabra. Bendíganos ahora, Señor, y denos palabra suya, se lo rogamos, en el nombre glorioso y santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Póngase cómodo nomás, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús. Bien, quisiera comenzar mis palabras, hermano, dándole a este mensaje un título, para que a través de ello, hermanos, podamos también ir caminando, podamos irnos conduciendo, ¿no es cierto?, con respecto al tema que vamos a compartir hoy. El tema es un evangelio de poder. El texto que leímos, hermano, tiene una profundidad tremenda, especialmente porque es la base, digo, de lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se mueve con poder, en poder. ¿Por qué? Porque el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Y el evangelio es poder porque Cristo es poder. ¿Poder para qué? Poder para salvación, dice la palabra. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros hoy día compartamos esta palabra
Y tiene que ver con lo siguiente que a modo de reflexión, a modo de introducción, yo quiero compartir y conversar con ustedes, hermano, ya que es tan diferente el evangelio que uno conoce cuando lee las Escrituras. Cuando comienza, ¿no es cierto?, la historia del evangelio, nos muestra el Señor un evangelio tan poderoso, tan potente, tan cautivador, tan poderoso en obras, hermano, tan profundo en su mensaje, que a pesar de lo simple que era y que es el mensaje del evangelio, es un evangelio que trae poder en sí mismo. Cuando usted dice a un pecador, arrepiéntete de tu mal camino y vuélvete de él, y Cristo te va a perdonar tus pecados si tú te vuelves a él, hermano, eso ya es una muestra de poder extraordinario. El problema está ¿dónde? En la iglesia de hoy, que de alguna manera, hermano, ha perdido la visión con respecto a ese poder. La iglesia hoy día ha alivianado, ha diluido el verdadero poder del evangelio. ¿Y sabe cómo lo ha hecho el enemigo? Nos ha jugado una mala pasada, hermano. ¿Y cómo lo ha hecho? De la siguiente forma. Nos ha hecho pensar y creer que hoy día el evangelio es solo palabra, sin obras, sin muestras de poder. Y yo no he encontrado en la Biblia, y créame que lo he buscado este tiempo, hermano, no he encontrado en la Biblia donde dice que las cosas del poder del evangelio, del poder de Cristo, ¿no es cierto?, a través de su evangelio han cesado o han menguado. No, el poder del Señor, me dice la Escritura, fue ayer, es hoy y será por los siglos. Nada de eso ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el problema? Me hago la pregunta. El problema es la visión que la iglesia tiene del verdadero evangelio. Entonces, cuando yo me encuentro, hermano, con la historia de la iglesia, cuando nace el evangelio y nace la iglesia, que tiene un fin, mire, y un propósito tan definido, porque yo buscaba, ¿no es cierto?, ahí en este verso que leímos, y recibiréis poder cuando haya venido viene de arriba, el Espíritu Santo. Y mire lo que resta, no dice, y van a tener que ustedes estudiar, o van a tener que hacer esto, otro, no. Dice, y me seréis testigos. Eso es el evangelio. Ser testigos, ¿no es cierto? Y en diferentes lugares me seréis testigos. Es decir, que el evangelio tiene que ver con buenas nuevas. Y no simplemente con buenas nuevas, sino que con la exposición de las buenas nuevas. Hermano, yo le voy a hacer el siguiente ejercicio. Revise usted la Biblia y dígame, ¿a cuál de los llamados a ser la iglesia que iba a presentar el evangelio, cuál de ellos, de hombres y mujeres que fueron llamados, se quedaron sentados esperando y viviendo un evangelio como el que estamos viviendo nosotros hoy? Ninguno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las muestras de poder eran poderosas. Vemos al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que iba, ¿no es cierto?, en algún momento pasando por las calles de la ciudad, y la sola pasada de su sombra, dice la palabra del Señor, que la gente traían enfermos para que la sombra de Pedro pasara por el lado de ellos y los sanase. Dígame que eso no es muestra de poder. Pero el pensamiento de la iglesia hoy día es que esas cosas ya no se pueden ver. ¿Y sabe por qué es ese pensamiento? Porque nos hemos conformado, hermano, a un evangelio diluido y barato. De alguna manera el enemigo nos ha hecho pensar que el evangelio es simplemente tener templos grandes, tener harta cantidad de gente y vivir momentos agradables y a ver con qué nos sorprende el pastor o los jefes de grupo para poder nosotros tener el deseo de llegar y acercarnos al evangelio. No, hermano, el evangelio por sí solo tiene poder y autoridad para cambiar las personas y para atraerlas así. ¿Sabe? Usted es una muestra del poder de Dios y del poder del evangelio. ¿O cree que está por su propia cuenta y deseo ahí tras esta cámara escuchando palabras? Le aseguro que su carne, aún su mente, a lo mejor quisiera estar en cualquier otro lugar y no acá. Pero el Señor con su poder le tiene aquí, escuchando esta palabra, que no sé si le irá a gustar o no, pero a mí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque es palabra del Señor. Y usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y somos una iglesia que necesita hoy día representar el verdadero poder y autoridad que el evangelio tiene. Y no lo vamos a diluir como quizás hemos venido haciéndolo, sino que al contrario, Dios nos presenta hoy día, hermanos y hermanas, una nueva visión de lo que es el evangelio. ¿Y por qué? Porque la iglesia debe presentar y llevar el evangelio. Y es así de simple, pero así de profundo. Entonces, cuando uno, hermano, se da cuenta, la decadencia con la que vive hoy día el evangelio de la iglesia es doloroso, es triste y es preocupante.
Yo voy a ser muy sincero con usted porque creo que estamos entre hombres y mujeres que hemos conocido la verdadera esencia del Evangelio. Dígame que hoy día el Evangelio no está diluido. Nuestra propia forma de servir, hermano. ¿Cómo nos adaptamos a estos tiempos que al contrario de adaptarnos nosotros deberíamos, hermanos, sacudir el cuerpo porque estos tiempos no son los que Dios quiere para nosotros? Quizás para el mundo sí, pero para la iglesia son tiempos que el Señor quiere que nosotros más que nunca manifestemos la grandeza del poder del Evangelio de Cristo. Y decir como el apóstol Pablo decía, es que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Escuche estas palabras con profundidad, porque ese mismo Evangelio fue el que le cambió a usted, que le transformó a usted y que le trajo a ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, hermano, cuando uno ve esa realidad, se pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos sacudimos de eso que hemos estado viviendo? Que a lo mejor es una falta de entusiasmo, alguna falta de amor por la causa del Evangelio, alguna falta de deseo de estar conectados, de estar buscando los medios de gracia. ¿Cómo hacemos ahora? Yo le traigo un ejemplo que es hermoso. Alguna vez y muchas veces habremos oído la historia del hijo pródigo. Hagamos cuenta que el hijo pródigo, es la iglesia. La iglesia de alguna manera derrochó y malgastó todo lo que Dios puso en su mano. Pero llegó un momento que la iglesia, hablemos del hijo pródigo, se sintió con hambre. Y dijo, a ver, esto no soy yo. Yo no tendría por qué estar acá. Si en la casa de mi padre hay comida en abundancia. La iglesia diría entonces, esto no debe ser la iglesia. La iglesia debe tener poder y autoridad aún en este tiempo. Entonces, ¿qué haré? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu iglesia. Señor, pero quiero ser tu iglesia. Esa debiera ser la posición que tengamos nosotros hoy día como la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios ha llamado a ser su fiel representante en esta tierra, la iglesia a quien se le ha depositado la gloria misma de Dios, la iglesia a la que Dios mismo a través de Cristo le dijo, tú tendrás el poder de atar y desatar aquí en la tierra, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es más que la verdad del Evangelio, hermano. Que usted a través del Evangelio y yo a través del Evangelio podemos llevar salvación o perdición a un alma. ¿Está escuchando lo que le digo, hermanos? Usted y yo hemos sido llamados a algo poderoso, no es algo simple, no es algo en lo que yo y usted podamos decir, bueno, hoy día sirvo y mañana no. Hoy día estoy por allá y mañana estoy acá abajo. No, hermano, porque el Señor te ha llamado, al igual que llamó a Pedro, al igual que llamó a Pablo, al igual que llamó a Juan, al igual que llamó a todos los apóstoles y a todos los discípulos que Él tuvo. Te ha llamado a ti por tu nombre, como a mí por el mío. ¿Para qué? Para que le representemos hoy como la iglesia fiel que lleva el Evangelio de verdad. Y un Evangelio no diluido ni con falta de poder, sino que un Evangelio poderoso. ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos ha hecho creer y pensar que el Evangelio ha perdido poder? Entonces, hay que ir a la Escritura para saber qué es lo que pasa. Cómo estos hombres, cuando nace la iglesia, cuando nace el poder de este Evangelio bendito, ¿en qué creían estos hombres? Vamos a hacer un recorrido por qué es lo que creía la iglesia primera, la iglesia primitiva. Porque eso nos va a ayudar a saber en qué estamos errados. ¿O en qué estamos fallando? ¿Cuáles son nuestras falencias? Porque, hermano, créame, yo reconozco en mi propia vida, como creo que también usted es capaz de reconocer en su propia vida, cuáles son las falencias. Pero ¿sabe? Una de las cosas que hemos perdido en este tiempo es la meditación. Creemos que la meditación es para eso, ¿no es cierto? Temas de yoga y otros nombres medio raros que tienen. El cristiano, hermano, debiera ser el primero en meditar. ¿Sabe? Jesús se apartaba cuando quería conectarse con el Padre, y eso era su meditación. El salmista, mire, decía, Señor, me deleito en tu ley, en ella medito, o sea, me vuelo. Palabras de joven hoy día. En la palabra me voy a volar, voy a introducirme en ella, voy a impregnarme de ella, porque en ella me deleito. Hermano, ¿quién hoy día está preocupado como iglesia de poder meterse e inmiscuirse, pero en profundidad en la palabra, cuando ella es la única que nos enseña? Entonces, ¿en qué creían aquellos hombres antiguos, hermano?
que comenzaron la predicación del Evangelio de poder. ¿Cómo era que Pedro y Juan, cuando iban a la hora, cierta hora, ¿no es cierto?, a orar al templo, iba pasando y había un hombre que era inválido, ¿no es cierto?, y estaba pidiendo limosna. ¿Y qué le dijeron ellos? No tengo plata, ni tampoco oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre. Mira, ahí va ya un punto en el que ellos creían en el nombre del Señor, pero no solo en el nombre. Vamos a ver algunas cositas en las que ellos creían primero en la deidad de Cristo. Creían de que Cristo no había sido simplemente un hombre, era Dios mismo que se había hecho hombre aquí en la tierra. Y ellos creían fiel y ciegamente en eso. Hermanos, nunca vieron a Jesús como un simple hombre, una vez que hubo, obviamente, venido a ellos, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Vino el Espíritu Santo y ellos creían, pero a pie juntos, y se aseguraban, hermano, así estuviera la muerte por delante, pero ellos se aseguraban de que Cristo era verdaderamente Dios. Creían en la deidad de Dios, o de Jesús en este caso. ¿En qué más creían? Creían en la obra expiatoria de Cristo. Vamos analizando, hermano. ¿Usted cree que la obra expiatoria fue por aquellos hombres hace 2000 años atrás? ¿O esa obra expiatoria, la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, tendrá que ver con nosotros también? Los hombres de la iglesia primitiva creían, hermano, y se aseguraban de que esa obra expiatoria había sido por ellos. Por eso es que no les era imposible ni difícil para ellos tener que entregar su propia vida, porque sabían que esa vida ya había sido comprada a través de la obra expiatoria de Cristo. Hermano, al igual que usted, porque es la vida suya, el que usted esté aquí siendo parte de la iglesia de Cristo, fue la obra expiatoria de Cristo la que le proveyó de eso. Pero lo tomamos en cuenta. Lo estamos reconociendo. ¿En qué más creían estos hombres de la iglesia primitiva? Creían en la palabra de Cristo. ¿Se acuerda que hace poco tiempo atrás pasamos en una de nuestras escuelas dominicales cuando el apóstol Pablo estaba, ¿no es cierto?, en un barco que se iba a hundir? Iba a naufragar el barco, y el Señor a través del Espíritu Santo le dijo a Pablo: no te preocupes, Pablo, porque ninguno solo de los que están en este barco va a perecer. Y el apóstol Pablo se aferra ¿a qué? A la palabra del Señor. Hermano, ¿sabe que ese aferramiento a la palabra del Señor producía la fe que el apóstol Pablo tenía? Porque sabía que el que le había llamado y el que le estaba hablando y diciendo las cosas era fiel y era verdadero. ¿Ha cambiado Cristo para nosotros? ¿No ha sido fiel el Señor, hermanos? ¿Lo que ha prometido el Señor a tu vida no te lo ha cumplido? A mí me ha cumplido el Señor. Y a usted también le ha cumplido. Y si en algo no le ha cumplido, es simplemente porque no lo merecemos, hermano. Pero el poder del Evangelio de Cristo y el poder de Cristo mismo, que es el Evangelio, sigue intacto. Es el mismo poder ayer, hoy, por los siglos. ¿En qué más creían aquellos hombres? Creían en el mismo Evangelio de Cristo. Ellos sabían lo que era Evangelio. Sabían que era una buena noticia. ¿Y saben lo que producía esto? Que como creían en el Evangelio, ellos salían a repartir el Evangelio, salían a predicar el Evangelio y no tenían temor. ¿Sabe por qué? Porque sabían que el respaldo venía de Cristo el Señor, porque el Evangelio era de Cristo. Pero ¿sabe, hermano, cómo sufrimos hoy día cuando tenemos que enfrentarnos a un inconverso? ¿Sabe por qué? Porque simplemente creemos poco al Evangelio que hemos conocido. Porque lo hemos diluido. Porque le hemos restado poder. Más le digo algo, hermano, el Evangelio tiene tanto poder que si usted abre su corazón y se da cuenta espiritualmente de lo que el Señor le está diciendo, usted va a darse cuenta de que el Evangelio tiene tanto poder que en esta misma hora usted podría poner las manos sobre un enfermo y el enfermo sanar si usted cree al Evangelio de poder y a la palabra del Señor. Pero el enemigo nos ha hecho pensar y creer, hermanos, que ya no existe ese poder y que todo ha cambiado. Más le digo algo, no ha cambiado nada. El poder del Evangelio sigue intacto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo y Cristo sigue teniendo el mismo poder que tuvo al principio, aun cuando estuvo en la cruz, porque simplemente Él no usó de su poder, pero lo tenía, siempre lo tuvo y siempre lo tendrá. Y la iglesia es hoy día la representación de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el Evangelio. ¿En qué más creían? En el nombre de Cristo. Hermanos, cuando usted nombra el nombre de Cristo, todo su ser debería revolucionarse.
Está poniéndole, pastor. No, no le estoy poniendo. Le di recién el ejemplo. Cuando Pedro y Juan van a cierta hora a orar al templo, le dijeron, no tenemos plata ni oro. No necesitaban eso. ¿Pero qué tenían? Poder. Tenían el nombre de Cristo. Creían en el nombre. ¿Qué le dicen? ¿Te sano en el nombre de quién? No, en el nombre de Cristo. Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El paralítico salió andando. Es que ahora ya no creo que Dios haga esos milagros. Por esa falta de creer, Dios no sigue haciendo milagros. Porque cuando el hombre actúa en fe y con fe, Dios responde. Hermano, si alguna vez has actuado con fe, te aseguro que el Señor te ha respondido. Y cuando te ha faltado la fe y te ha flaqueado, obvio que Dios no puede responder, porque Dios genera, ¿no es cierto?, poder cuando el hombre cree en Él, cuando cree en su nombre, cuando cree a su poder, cuando cree en su fuerza, que es extraordinaria. Hermano, ¿sabe? Sorprendía a Cristo a los hombres cuando estaba, por ejemplo, la mar embravecida, ¿no es cierto?, y ya a punto de zozobrar la barca, y Jesús va y le dice, mar, detente, y calla. Es que hoy día no puede pasar eso. Hermano, ayer, el jueves, un hermano nos contaba a través de su propia experiencia. Antes, cuando yo comencé en el Evangelio, decía, y lo tomo de referencia hoy día porque es lo mismo que me pasa a mí y creo que es lo mismo que le pasa a usted. Antes, cuando recibía al Señor y estaba comenzando el Evangelio, iba, ungía el cilindro de gas y el Señor lo multiplicaba. He escuchado como antes. Mire, antes esa palabra que es hoy, ¿cómo pudiéramos borrarla, hermano? Antes el Señor le echaba benzina a los vehículos cuando no le quedaba ni una porque andaban sirviendo al Señor para los campos. Otros, ¿no es cierto?, en fe y con fe le echaron agua al estanque de benzina y pudieron, ¿no es cierto?, seguir andando en el vehículo. Pero hoy día el Señor no hace esos milagros porque los autos son más modernos, son más sofisticados. Y entonces no va a poder el Señor actuar. Hermano, el Señor podría hacernos volar a nosotros, trasladarnos de un lugar a otro. Pero ¿qué nos falta? El creer al Evangelio de poder. Es ir a la calle, hermano, y decir, Dios te va a sanar si tú crees fielmente. Es ir a la calle y decir, si te arrepientes, Dios te va a dar salvación de tus pecados y te va a dar una vida eterna. El Señor lo va a cumplir, pero debemos creer, debemos creer. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder. Y si te repito el texto, hermano, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cito al apóstol Pablo en otro pasaje cuando dice, ¿no es cierto?, el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Hermano, ¿por qué hoy día a la gente le cuesta tanto salvarse? Es porque no estamos creyendo en el poder del Señor. Voy a retar a los papás. Es que mi hijo, mi hija no tienen fuerza para ir a la iglesia. Deberían hacer algo entretenido para que ellos lleguen. Hermano, si no eres capaz de predicarle tú el Evangelio a tus hijos, a tus hijas, quiere decir que tú no crees en el verdadero Evangelio. Porque el verdadero Evangelio, cuando el hombre lo cree, habla con palabras profundas y usted va a usar esa misma palabra en el corazón de sus hijos y sus hijos van a caer rendidos a los pies de Cristo. Aunque estén equivocados, se van a volver de su camino. ¿Sabe por qué? Porque usted está creyendo algo sobrenatural. El Evangelio es de poder y poder sobrenatural. ¿Quién nos enseñó de que el Evangelio ha cambiado? ¿Quién nos dijo que el Evangelio no tiene poder? Porque estamos viviendo, hermano, un evangelio raquítico hoy día. Es porque no hemos creído y porque nosotros hemos abandonado la fe en el poder de Cristo y su evangelio. ¿Sabe? El Señor me ha confrontado hace varios días ya con esto, hermano. Y yo le digo sinceramente, y lo dije el jueves, esta semana misma yo me voy al campo a predicar, hermano. Y sea que me vayan a llevar preso, y ya hay hermanos que me van a acompañar. Y si nos van a llevar, bueno, pero tenemos que anunciar el Evangelio, porque el tiempo es corto, el Evangelio se cumple. El Señor viene pronto por su iglesia, pero va a venir a buscar una iglesia que esté viviendo el verdadero Evangelio, hermanos. Nada ha cambiado en el Señor. Somos nosotros, la iglesia, que hemos cambiado. Y el Señor nos quiere llevar, nos quiere transportar. Porque hemos sido llamados para algo. No es liviano esto que tenemos en nuestras manos. Somos llamados para predicar y anunciar las gratas nuevas de salvación.
¿Y por qué? Porque es necesario que todos conozcan. Y de hecho, en Mateo hay un verso tan hermoso que yo en muchas oportunidades lo he dicho en la calle. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio, dice, a todas las naciones. Y entonces, ¿qué vendrá? Entonces vendrá el fin. ¿Se fija la importancia que tiene la predicación del evangelio? Está de la mano con el fin, con la venida del Señor. Y nosotros hemos sido llamados para entregar el evangelio. Y vuelvo a lo de delante, hermano. Tenemos que comenzar con nuestra propia casa. Padre, madre, si tienes hijos que aún no se han vuelto al Señor, predícales el evangelio hasta el cansancio. Hasta el cansancio, hazlo, predícales. Y si no se alcanzan a convertir antes que el Señor venga por ti o por mí, no importa, ya quedó sembrado ese evangelio. Y el poder no es tuyo ni mío, es del Señor. Él hará la obra. Pero no nos quedemos en el intento, hermanos, sino que luchemos por hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Eso es palabra evangelística, eso es palabra verdadera, es palabra del Señor. El Señor nos ha llamado a hacer cosas grandes con nosotros. Mire, normalmente ese pensamiento nuestro humano, cuando leemos o soltamos esta palabra, el Señor está llamado para grandes cosas, ¿en qué pensamos? Casas, autos, bienestar económico, buen trabajo, vida y salud. Y eso no son las grandes cosas del Señor. El Señor te ha llamado para que anuncies el evangelio de salvación. Para darnos, ¿cierto? Veámoslo en la propia palabra. ¿Sabe? Cristo Jesús declaró lo que era el evangelio. ¿Por qué era el evangelio? Y en Lucas, lo tengo apuntado, Lucas 4, el verso 18, si quiere lo busca, para que lo tenga en su mente y en su corazón. Cristo mismo declarando lo que es el evangelio y a qué Él venía como el evangelista más grande. Cristo fue el evangelista, el primer evangelista. Dice Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor. Quiero situarlo en el momento mejor. Mire, Cristo está en la sinagoga, los judíos ahí, ¿no es cierto? Están alrededor y se le da a que él lea un rollo. En ese tiempo no habían Biblias como esta, era un rollo, y se le da el rollo y justo era, ¿no es cierto?, una porción del profeta Isaías. Y el Señor Jesús lee ese rollo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Escuche por favor, usted también es un ungido del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos, los presos en el pecado. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Hermano, esto es el evangelio. A esto te ha llamado el Señor a ti, me ha llamado a mí también. El Señor no nos ha llamado a otra cosa que eso. Hoy día una palabra suya por el evangelio y en el Señor y en el poder de Cristo, hermano, puede cambiar la vida de un hombre. Puede transformar la vida de aquel que está sufriendo. Puede salir y ser sacado de la cárcel aquel que está en cadenas de pecado y de maldad. Aquel que está en opresión de espíritu puede ser libertado. Ese poder te lo ha dejado en tus manos el Señor, como me lo ha dejado en mis manos el Señor. Y no podemos, hermano, tenerlo y sostenerlo sin tener que entregarlo. Había un profeta, no recuerdo si era Jeremías, que decía: traté de callar, pero había un fuego que me quemaba dentro de mí. Hermano, a eso nos llama el Señor hoy, que ese mismo fuego que está bajado de lo alto, ese poder, como dice, ¿no es cierto?, el escritor en los Hechos, ese poder recibirás cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. Ser testigo es alguien que ve, ¿no es cierto?, y goza de eso que vio, ¿no es cierto?, y ahora puede entregarlo. Eso es ser testigo, y contarlo. A eso nos llama el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire, hermano, usted sabe que el Señor a usted le ungió. Le ungió con su Espíritu Santo, y eso no es poco. El Señor me ungió con el Espíritu Santo, y eso debe provocar, hermano, automáticamente que mi hacer, mi actuar, mi pensar y todo lo que yo soy tiene que estar conectado con lo que Dios quiere de mí, a lo que me ha enviado el Señor. Hermano, examina tu vida. ¿A qué te ha enviado el Señor? ¿No es acaso a que le seas testigo? Los hombres que lo recibieron, aquellos hombres de los cuales tomamos ejemplo ahora, ellos entendieron perfectamente
Y siguieron y no pararon, hermano. Al apóstol Pablo le faltaron barcos para seguir más lejos. Y si no lo toman preso, créame, habría llegado acá a Chile a predicar. Y no me cabe duda de eso. Pero a nosotros nos cuesta hacerlo desde nuestra propia casa. Desde nuestra propia casa nos cuesta. Y el Evangelio no ha cambiado. Hermano, te repito, en el nombre del Señor Jesús, el Evangelio no ha cambiado. El poder del Señor no ha menguado, no ha cambiado, no se ha diluido. El poder que fue ayer, que sanaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos y aún los muertos eran resucitados, ese mismo poder está hoy día. ¿Sabe por qué no se ejerce, hermano? Porque nosotros hemos perdido la fe en el poder del Evangelio. Ahí está. Ahí está. Hermano, ¿sabe? Hace pocos años atrás, yo veía como hombres ancianos, y no solo años atrás, hasta el día de hoy conozco a unos que cuando tienen dolor, hermano, sea en su guatita, en donde sea, ponen su mano y reprenden en el nombre del Señor Jesús. Y son sanados. Y eso ocurre hoy día. ¿Y por qué nuestra mente lo ve como algo de otro mundo, como algo que fue antes, en otro tiempo, si esto sigue siendo hoy día, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Habrá menguado nuestra fe? ¿O estamos dejando de lado el verdadero Evangelio? ¿Nos estamos conformando con ser varios, no es cierto, que componemos una iglesia? ¿Pero qué tipo de iglesia? Hermanos, yo quiero, en el nombre del Señor se lo digo, que esta sea una iglesia basada en el poder del Evangelio, pero el verdadero poder del Evangelio. Un poder que es capaz de, no solo de transformar la vida, hermanos, porque eso lo hace el Señor, y lo ha hecho con usted y conmigo, ahí está la prueba más visible, sino que un evangelio de poder que sane a los enfermos, que levante, ¿no es cierto?, a aquellos que estén postrados, que liberte a los cautivos, hermanos, que puedan salir de las garras del enemigo que a veces personas tan cercanas a nosotros están en esa situación. Pero hay que tomar el camino de los primeros hombres, y el camino dice que los primeros hombres creían en la deidad de Cristo, creyeron fielmente en la muerte expiatoria de Cristo, esa que lavó y pagó por sus pecados. Creían fielmente a la palabra del Señor Jesús. Creían fielmente que el Evangelio era un Evangelio de poder. Creían que el nombre de Cristo tiene poder. En el nombre de Cristo eres libre. Señor, ayúdame. El Señor le ayuda a usted también, para que entendamos que tenemos, hermano, no solo en nuestra mano, sino que en nuestro corazón, el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre al cual se doblará ante Él toda rodilla, dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A eso te llama, y a eso me llama el Señor, hermano, porque el Señor no te quiere sentado como estás, no. Te va a pedir una cuenta, como me la va a pedir a mí. Y hoy día usted queda comprometido con esto. Hermano, si el Señor viene esta noche, no le va a poder decir al Señor que nunca escuchó esto. Ya queda comprometido con el Señor. ¿Y qué era lo último en lo que creían estos hombres de la antigüedad? Creían en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. ¡Hay poder! Nosotros cantamos, ¡hay poder! Poder sin igual poder. Pero lo creemos. Creemos lo que cantamos. Salimos a la calle y predicamos, ¡hay poder en Cristo! Y nosotros no creemos en ese poder. Claro, el Señor hace la obra, pero nosotros tenemos que ser los primeros en creer, a eso nos llama el Señor. A ver, ¿sabe? Esto tiene una trascendencia y con esto vamos a terminar este mensaje. Pero con esto también, usted y yo vamos a quedar comprometidos con el Señor. Y hay un pasaje en la Escritura que nos compromete. Yo quiero que usted busque Mateo 10, Mateo capítulo 10, verso 32. Y aquí está su bendición y la mía, hermano. Aquí está la bendición del Evangelio, de llevar la palabra, de llevar el Evangelio, de llevar el poder, de llevar la salvación. Si lo busca con atención, porque quiero que lo marque y lo remarque ahí, porque ahí está la bendición nuestra como hijos del Señor. Mire lo que dice el Señor Jesús hablando, ¿ah? El Señor del Evangelio, el Cristo del Evangelio, que predicó el Evangelio de Cristo. Dice Mateo 10, 32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, lo repito, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿En qué situación está usted? Usted lo sabe.
¿En qué situación estoy yo? Yo también lo sé. Pero no me quedo quieto, hermanos. Desde este mismo momento comienzo a inquietarme. Y le voy a decir una cosa. Esto no es solamente para los pastores, oficiales, predicadores o predicadoras, coordinadores y quienes hablan. Es para todos. Porque acuérdense que siempre hay alguien a nuestro alrededor a quien tenemos que evangelizar, a quien tenemos que llevar la buena nueva, partiendo, y repito una vez más esto, a nuestra propia familia. Hermanos, si amas tu familia, evangelízala. Si amas tus hijos, háblales del poder del Evangelio de Cristo. Si amas tus padres, háblale a tus padres si no lo han conocido al Señor, háblales que también tienen un alma que salvar. Y si ya cumpliste con ese cometido primero, de tu propia familia ser evangelizada, sal al mundo ahora y entrega lo que Dios ha puesto en tus manos, porque el Señor nos llamará un día y nos va a cobrar qué hicimos con lo que Él puso en nuestras manos, hermano. Así que Dios bendiga y confirme esta palabra en nuestros corazones. Sé que ha sido una palabra un poco diferente, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo, hermano. Y Dios quiere encaminarnos, quiere hacernos volver, quiere hacernos que nos demos cuenta el peso que tiene en lo que estamos parados. Si usted pudiera hacer el ejercicio y mover sus pies ahí, usted está parado en el poderoso Evangelio de Cristo. Y si no lo vive, es porque aún no tiene sus pies bien puestos en este Evangelio. Pero el día que los tenga puestos, así como yo, hermano, vamos a tener poder, autoridad del cielo para poder cumplir en la ordenanza y el mandato que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha ordenado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es acá, Chile. Usted, yo, a eso, mire, nos ha llamado el Señor a ser testigos. Quiero invitarle, hermanos, que oremos al Señor, que incline su cabecita ahí donde está y pidamos al Señor que Él bendiga y confirme esta su palabra en nuestros corazones. Padre del cielo, le damos gracias, Señor, porque nos ha provisto en esta tarde una palabra hermosa, profunda, Señor, que nos confronta de alguna manera, Señor, con nuestra propia vida, con nuestra vivencia. Señor, perdónenos si en alguna medida o de alguna manera hemos diluido este Evangelio. Si de alguna manera nuestra mente humana y carnal, Señor, le ha bajado el poder y la potencia que tiene, Señor, este Evangelio bendito. Un Evangelio de poder, como decía el apóstol, del cual Él no se avergonzaba, sino que al contrario, Señor, se jactaba de ese poder porque usted se lo había entregado. Y a nosotros también, Señor, usted nos ha entregado su fuerza, el poder de su palabra, el Evangelio bendito, su Espíritu Santo obrando. Señor, tenemos todas las herramientas. Solo le pido que en este día y en esta hora, al ser confrontados por esta palabra, usted nos permita, Señor, volvernos del camino y hablar, ¿verdad? Hablar la palabra, hablar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a todo el que lo necesite, Señor. Esa es nuestra misión y es de esperar, Señor, que cuando usted venga nos encuentre cumpliendo esta misión tan importante que usted ha puesto en nuestras manos. Dijo usted, Señor, me voy, pero no los dejaré huérfanos, dejaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Y por qué lo necesitábamos? Porque necesitábamos poder. Y ese poder, Señor, lo íbamos a recibir a través de su Espíritu. Señor, bendiga esta su iglesia. Bendiga la iglesia Templo Shalom. Señor, a cada hermano, a cada hermana que está conectado, no permita que se adormezca su corazón, Señor. No permita que su mente se adormezca, porque necesitamos despertar, Señor, como decía su palabra en la mañana. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que queremos. Esa misión queremos en este día, Señor, de poder hacer su voluntad y cumplirla, Señor, como usted quiere, no como nosotros queremos. Oh Padre, gracias por depositar esta confianza tan grande en nosotros, simples hombres, que le fallamos muchas veces, pero que ahora pedimos perdón, Señor, para que por misericordia, si hasta aquí le hemos fallado, podamos, Señor, recapacitar y volvernos de ese camino que íbamos y poder cumplir con lo que usted quiere que cumplamos, Señor. Bendiga a su iglesia, una vez más lo pido, Señor, de todo corazón, que seamos, Señor, fortalecidos y que seamos empoderados a través de su Espíritu Santo. Dios mío, pedimos todo lo confirme, y confirme especialmente esta palabra en cada vida, en cada corazón de su pueblo. Se lo pido todo por Cristo, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Le invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.